Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vicente Gudel. Trabajo en el área de suelos y producción vegetal del INTA Marco Juárez. Bueno, y la idea de hoy es presentar los resultados de dos experimentos de densidad de siembra y dosis de nitrógeno que condujimos el año pasado con otros colegas de INTA acá en Marco Juárez, en uno de los lotes de la experimental. Así que lo primero que quería decir o tener en cuenta es recordar que para cada región hay un rendimiento potencial de los cultivos que está determinado por varios factores, entre ellos la radiación, la temperatura, el dióxido de carbono, las precipitaciones ocurridas y el tipo de suelo en secano. Y que está limitado por la nutrición, por el manejo del cultivo, por el estrés biótico. Y bueno, la diferencia entre ese rendimiento potencial posible de conseguir y el que nosotros conseguimos, o el rendimiento actual que se le dice, la diferencia de esos dos rendimientos es lo que se denomina la brecha de rendimiento. Y es sobre esta brecha que nosotros tenemos que trabajar para tratar de acortarla lo máximo posible y así obtener los mejores rendimientos y lograr las mejores producciones, ¿no? Y bueno, uno de los factores en los cuales uno puede actuar es en el tema de la densidad de siembra, en las dosis de fertilizantes a aplicar, en los materiales híbridos a utilizar, en el caso del maíz, para tratar de ajustar todo y apuntar a ese rendimiento potencial. Le quería mostrar acá algunas figuras de ensayos que hicimos allá finales de la década del 90, donde probábamos distintas densidades de siembra. Observen ustedes con el híbrido AX924, un híbrido de ciclo intermedio a largo, con 70.000 plantas por hectárea, ya logramos el rendimiento máximo. Es decir, con 90.000 plantas el rendimiento no era diferente, y tampoco con 110.000 plantas. O sea, con 70.000 plantas por hectárea obteníamos alrededor de 12.000 kilos de maíz por hectárea. Y observen ustedes que en este experimento habíamos utilizado dos distancias entre siembra, una a 70 centímetros y otra a 52 centímetros. Y no hay diferencia entre ellos, o sea, corren paralelas, no hay diferencia entre 52 y 70, y en ambos casos el máximo rendimiento se consigue con 70.000 plantas por hectárea. Diferente es cuando usamos un ciclo intermedio corto, donde el rendimiento, en el caso de usar una distancia a 70 centímetros entre hileras, el rendimiento máximo lo encontramos o lo conseguimos con 90.000 plantas por hectárea, y luego se mantiene el rendimiento. En cambio, cuando sembramos a 52 centímetros entre hileras, el rendimiento siguió creciendo hasta las casi 110.000 plantas por hectárea. Esto es para un maíz de siembra temprana o maíz de primera. También en esa misma época hacíamos ensayos o experimentos de maíz sobre trigo, es decir, maíz, lo que se denomina maíz de segunda. Nosotros le decimos maíz de segunda, que no es lo mismo que maíz tardío, ¿no? Maíz tardío es sobre un rastrojo de soja generalmente, y maíz de segunda es sobre trigo, puede ser sobre avena, bueno, pero en este caso utilizamos dos híbridos, uno de ciclo intermedio, el DK765, y otro de ciclo más corto, el DK664,
Y si bien con el ciclo más largo obteníamos mejores rendimientos, las curvas iban paralelas y las dos crecían hasta las 75.000 plantas por hectárea, cuando implantamos 70 centímetros entre hileras. Pero ¿qué ocurría cuando nosotros implantábamos esos mismos híbridos a 35 centímetros entre hileras? El máximo rendimiento lo obteníamos en los dos casos con 57.000 plantas. Y en el caso del híbrido de menor porte, es decir, de ciclo más corto, el 664, esos rendimientos se mantenían hasta las 75.000 plantas, o sea, no cambiaban, eran lo mismo. Pero en el caso del 765, un híbrido de mayor porte, el rendimiento caía cuando sembramos 75.000 plantas por hectárea. Es decir, hay muchas cuestiones que inciden en todo esto, sobre todo la temperatura, que cada vez que nosotros nos alejamos de la fecha óptima son mayores y hay un mayor crecimiento, y esto tiene que ver con los portes de los cultivos y la necesidad de plantas a implantar, valga la redundancia. Bien. Bueno, y el año pasado, como dije anteriormente, con otros colegas acá de INTA, nos propusimos ver qué ocurría con algunos híbridos que elegimos de la red de híbridos que lleva el INTA Marco Juárez. Nos propusimos ver realmente si cuando uno cambia la densidad de siembra haría falta poner más nitrógeno. Y bueno, si algún híbrido funciona mejor que otro, sobre todo comparando híbridos de ciclo intermedio con ciclo intermedio largo, con ciclo intermedio o con ciclos cortos, en algunos casos. El objetivo era evaluar a cosecha el número de plantas, el número de macollos y el rendimiento del cultivo. En uno de los experimentos, el que nosotros lo denominamos de siembra temprana, que fue sembrado el 3 de octubre del 26, los tratamientos evaluados fueron 4 híbridos de K727, Advanta 8122, QC 7503 y AK 470. Estos dos híbridos son intermedios, este es el QC intermedio largo y este es un intermedio corto, el 470, con 2 densidades de siembra, 5 y 6 plantas por metro lineal y 5 dosis de nitrógeno, 0, 60, 120, 180 y 240 kilos de nitrógeno por hectárea. Y en el ensayo de siembra tardía, que así lo denominamos, que fue sembrado el 3 del 12 del 26, exactamente 2 meses después del ensayo de primera, los híbridos que cotejamos fueron el DK6962, un híbrido de ciclo más corto, y el AK476, un híbrido de ciclo más largo, con 2 densidades de siembra, 3 y 5 plantas por metro lineal, y también las mismas dosis de nitrógeno, 0, 60, 120, 180 y 240 kilos de nitrógeno por hectárea. Los experimentos estuvieron en un mismo lote de la estación experimental, que tenía antecesor rastrojo de soja, pero por supuesto estaban en distintos sectores del lote los ensayos. Y las determinaciones químicas que hicimos al momento de la siembra en cada caso, para el maíz de primera arrojó un pH de 6,5, es decir, y para un maíz tardío 5,5, es decir, levemente ácido, un poco más ácido el de maíz tardío. Materia orgánica 2,9 en el sector de maíz temprano, 2,6 en el sector de maíz tardío. El fósforo, 17 miligramos por kilogramos o parte por millón en el maíz temprano, es decir, estábamos dentro de la banda que uno podría decir que podía tener respuesta a la aplicación de fósforo. Acuérdense que la banda de respuesta nosotros la tomamos entre 12 y 18 partes por millón.
Eh, y 22 partes por millón en el caso del maíz tardío, que ahí está por encima de la banda. En el caso de azufre, azufre de sulfato, 7,8 y 10,9, en los dos casos por debajo del nivel crítico, es decir, que estamos con cierto déficit de azufre. En el caso del zinc también por debajo del nivel crítico, 0,5 y 0,9. Acuérdense ustedes que los valores críticos están por debajo de 1, aunque es más factible encontrar respuesta cuando uno está en 0,6, 0,7%, miligramos o parte por millón de zinc, ¿no? Y los nitratos, eh, disculpen, los nitratos, 32 partes por millón en el maíz temprano y 6 partes por millón al momento de la siembra en el maíz tardío. También niveles bajos de nitrato, de nitrógeno. Posiblemente el año pasado haya habido lavado de nitrógeno por las altas precipitaciones ocurridas, sobre todo en el mes de agosto. Bien, en el caso del maíz de segunda o maíz tardío, digamos, maíz tardío, siembra tardía, determinamos nitrato hasta el 1,5 metros de profundidad y lo pasamos a nitrógenos por hectárea para ver la cantidad de nitrógeno por hectárea que teníamos hasta 150 centímetros, que hasta la profundidad donde las raíces lo pueden tomar. Y bueno, de 0,18, fíjense en cómo los nitratos van disminuyendo a medida que vamos hacia horizontes inferiores, ¿no? Va creciendo la cantidad de nitrato. Esto no está indicando que posiblemente haya habido lavado de nitratos. Si eso lo pasamos a nitrógeno, tenemos que en total, al momento de la siembra del maíz de segunda, teníamos 33,6 kilos de nitrógeno, o disponíamos de 33,6 kilos de nitrógeno por hectárea. Otra de las cuestiones que siempre nos interesa y tenemos en cuenta es la disponibilidad hídrica del cultivo, y entonces medimos agua útil hasta el 1,5 metros de profundidad. En el caso del maíz temprano, teníamos al momento de la siembra 290 milímetros, estamos con el perfil totalmente saturado. En el maíz tardío también 285 milímetros de agua útil hasta el 1,5 metros de profundidad. A floración, en el maíz temprano, a floración teníamos 200 milímetros. O sea, estaba cargado el perfil, no estaba sufriendo para nada ese maíz. Y el maíz tardío no tenemos la determinación. Las precipitaciones de siembra madurez fisiológica fueron en el maíz temprano 345 milímetros y en el maíz tardío 291 milímetros. Las precipitaciones en el periodo crítico, 81 milímetros en el temprano y en el tardío 75, y las precipitaciones en llenado de grano, 144 milímetros y 184 milímetros respectivamente. Es decir que la disponibilidad hídrica durante todo el ciclo fue buena a muy buena. Entonces vamos un poquito con las variables que medimos y los resultados que obtuvimos. Empezamos con el experimento de la fecha temprana. Digamos, si bien nosotros colocamos 5 y 6 semillas, teóricamente eso no se consiguió a cosecha. O sea, lo que nosotros medimos fueron las plantas a cosecha. Hubo una reducción de plantas, por supuesto, pero igualmente se obtuvo una diferencia en cuanto a la densidad. Con 6 plantas por metro lineal implantada, obtuvimos a cosecha 82.500 plantas. En cambio, cuando implantamos 5 plantas por metro lineal a la siembra, obtuvimos alrededor de 76.000 plantas por hectárea a cosecha. Y esas diferencias son significativas. Esto ocurrió, fíjense, no ocurrió en todos los híbridos, o sea, no hubo interacción de híbridos por densidad. Todos los híbridos con 5 plantas estuvieron por debajo
de la cantidad de planta cuando se implantaron 6 semillas por metro lineal. En cuanto al rendimiento, observen ustedes que el mejor rendimiento en promedio se obtuvo cuando se sembraron 5 plantas y no cuando se sembraron 6 plantas. A pesar de las buenas condiciones de precipitaciones que hubo, y además, lo que me había olvidado decirle es que además de la fertilización con nitrógeno, el experimento, como tenía un déficit de azufre, de zinc, y en el caso del maíz de primera estaba en la banda de respuesta al fósforo, lo que hicimos fue fertilizar al momento de la siembra a un costado y debajo de la semilla con una mezcla de 200 kilos por hectárea, una mezcla 1 a 1 de microessential zinc más azufre, o sea, 200 kilos de esa mezcla 1 a 1. Entonces, con 5 plantas por hectárea, obtuvimos un rendimiento de 13.700 kilos en promedio, y con 6 plantas por hectárea, 12.600 kilos, y esa es una diferencia altamente significativa. En cuanto a los rendimientos según las dosis de nitrógeno aplicada, si bien hubo un aumento, digamos, cada vez que aumentamos la dosis aumentó el rendimiento, sin embargo, con 120, disculpen, con 120 kilos de nitrógeno obtuvimos 13.600 kilos o casi 3.700 kilos de maíz, que no se diferencia cuando aplicamos 240 o 180 kilos. O sea, esto significativamente no tiene diferencias. Entonces podemos decir que con 120 kilos de nitrógeno fue la necesidad que tuvo ese maíz de primera. En cuanto al rendimiento de los híbridos, o sea, la diferencia entre híbridos, hubo el decal, los híbridos de ciclo largo, intermedio y intermedio largo, obtuvieron los mejores rendimientos, 14.200 kilos con el DK 72-72, 13.400 kilos con el Advanta 81, son iguales estos rendimientos. El QC estuvo en intermedio, un rendimiento de casi 13.000 kilos, no se diferencia del Advanta, pero sí es menor que el DK 72-72. Y el menor rendimiento con el híbrido de ciclo más corto, sembrado en fecha temprana, con el cual obtuvimos 12.000 kilos por hectárea. En cuanto a la fecha tardía, cuando implantamos lo mismo, no se consiguieron la cantidad de plantas teóricas que pusimos, pero sí, por supuesto, la diferencia a cosecha entre la densidad de 5 semillas por metro y la de 3 semillas por metro. Con 5 semillas por metro obtuvimos a cosecha 78.700 plantas por hectárea contra 46.000 plantas por hectárea que obtuvimos con 3 semillas por metro. En cuanto al número de plantas a cosecha según el híbrido y la densidad, acá hubo una interacción, es decir, para la densidad baja de 3 plantas por metro lineal no hubo diferencia entre híbridos. Acuérdense que acá solamente en la siembra de segunda probamos o comparamos 2 híbridos, el AK476, que es un híbrido intermedio a largo, y el DK 6962, que es un híbrido intermedio a corto. Bien, y digamos, a baja densidad no hubo diferencia en la cantidad de plantas a cosecha obtenida, pero cuando sembramos 5 semillas por metro sí hubo una interacción y el AK476 tuvo mayor cantidad de plantas a cosecha, 85.384 plantas contra 72.000 del DK 6962. En cuanto al número de macollo, lógicamente cuando sembramos menos plantas,
obtuvimos más macollo, es decir, con 3 plantas en promedio obtuvimos 11.000 macollos por hectárea, casi el doble, podríamos decir el doble que cuando sembramos 5 semillas por metro lineal. Y esto es altamente significativo también. En cuanto al número de macollos a cosecha según híbrido y densidad, en la fecha tardía, en el caso de cuando sembramos 3 semillas por metro, acá también hubo interacción, hubo diferencia entre los híbridos. Pero cuando sembramos 5 semillas por metro, no hubo diferencia. O sea, cuando sembramos 3 semillas por metro, el DK6962 produjo 15.000 macollos contra la mitad que produjo el AK476, que estuvo en 7.300 macollos. Sin embargo, cuando sembramos 5 semillas por metro, no hay diferencia entre los híbridos en la cantidad de macollo producida. Los rendimientos obtenidos con 5 plantas fueron significativamente mejor que los rendimientos obtenidos con 3 plantas por hectárea. Con 5 plantas por hectárea obtuvimos en promedio 12.690 kilos por hectárea contra 10.900 kilos en el caso de sembrar o implantar 3 semillas por metro lineal. Respecto de las dosis de nitrógeno, hay varias interacciones, pero bueno, agronómicamente, como vamos a ver, en ambos híbridos podríamos decir que con 60 kilos de nitrógeno fue suficiente para obtener el mejor rendimiento. En el caso de 69-62 no hay ninguna duda, porque el mejor rendimiento lo obtuvimos con 60 kilos de nitrógeno, obtuvimos 12.700 kilos de maíz. En el caso de AK476, con 60 kilos, obtuvimos 11.072 kilos, que si bien no se diferencia de cuando aplicamos 120 kilos de nitrógeno, sí se diferencia cuando aplicamos 180, que es un poco mayor, pero 120 tampoco se diferencia, es una interacción que hay, y mejor lo vamos a ver en la próxima figura. Observen ustedes, la línea azul es el híbrido de DK6962. Fíjense, con 60 kilos obtenemos el mejor rendimiento. Y no hay diferencia con las demás dosis. Y en el caso del AK, con 60 kilos, obtenemos un rendimiento que no se diferencia de 120, pero sí se diferencia de 180 y 180, pero agronómicamente podemos decir que 60 kilos es la dosis que hubiera sido necesaria aportar en este caso, o en este lote, para un maíz de siembra tardía. Rendimiento según densidad e híbrido, bueno, también acá hubo una interacción, es decir, cuando sembramos una baja densidad, 3 semillas por metro lineal, no hubo diferencia entre los híbridos. 69-62 y AK476 tuvieron un rendimiento similar. Ahora, cuando sembramos 5 semillas por metro, el DK69-62 rindió significativamente más que el AK476. Esta diferencia es significativa, 13.300 kilos contra 12.000 kilos del AK476. Conclusiones. Con 5 semillas por metro lineal se alcanzaron los rendimientos más altos, tanto en siembra temprana como en siembra tardía, siendo en promedio un 8,5 superior al rendimiento en siembra temprana. Esto es, digamos, esa diferencia en algunos casos puede ser menor, incluso puede no haber diferencia, y valga la redundancia, esto se diferencia mucho de sembrar un maíz de segunda, porque un maíz de segunda sobre trigo, nosotros cuando lo hicimos hemos tenido diferencia entre el 20 y el 50% de rendimiento. Bueno, porque se siembra más tarde y porque además el perfil queda más esquilmado de agua, podríamos decir así, ¿no? Pero en este caso, que las condiciones ambientales fueron favorables para las dos siembras, hubo un 8,5%
de rendimiento superior en el caso del maíz sembrado temprano. Con los híbridos de CAL 7272 y Advanta 8122 en siembra temprana y el híbrido de K 6962 en siembra tardía, se consiguieron los mejores rendimientos. Podríamos decir que, agregar a esto, que en siembra temprana se comportaron mejor los híbridos de ciclo intermedio a largo, y en lo de siembra tardía se comportó mejor el híbrido de ciclo más corto. Otra de las conclusiones a la que llegamos es que en siembra tardía hubo un mayor macollamiento cuando el maíz se implantó en baja densidad, siendo el DK 6962 el que logró mayor cantidad de macollos y por lo tanto una mayor capacidad de compensar bajas densidades. Aunque en este caso no ocurrió, dado que el DK 6962 no logró superar el rendimiento del híbrido AK 476 con baja densidad y menor macollamiento. Con todos podemos decir que hubo un comportamiento similar de los híbridos en cada fecha de implantación en cuanto a la necesidad de fertilización y densidad de implantación. No por aumentar la densidad se necesitó mayor cantidad de fertilizante nitrogenado. Esta era una de las dudas o cuestionamientos que nos hacíamos al realizar los experimentos. Dadas las condiciones hídricas y nutricionales en que se desarrollaron los cultivos, en siembra temprana podríamos decir que con 76.000 plantas por hectárea serían suficientes para un maíz a 52 centímetros entre hileras. En siembra tardía, 5 semillas implantadas al momento de la siembra sería un ideal, aunque nos queda la incógnita porque ¿qué ocurriría si en lugar de 3 hubiéramos sembrado 4 semillas? Hubiéramos tenido quizás otros resultados. O sea, si bien con 5 semillas obtuvimos el mejor rendimiento, quizás también con 4 se podría haber obtenido ese rendimiento. No lo sabemos. Esto queda para próximos experimentos. Bueno, era todo lo que le quería compartir, así que muchas gracias.